las elecciones del 2006. No se puede intentar llegar al poder violando la ley o retando a las instituciones del país. Políticos con miras a las elecciones del 2006. No se puede intentar llegar al poder violando la ley o retando a las instituciones del país. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa especial que hemos diseñado, un espacio de reflexión, de debate, que vamos a dedicar a revisar un tema que ronda de cabo a rabo a la sociedad mexicana, a la vida política mexicana, el posible desafuero del jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Esta noche hemos diseñado este programa con varios propósitos. Uno de ellos, obviamente, que usted puede escuchar puntos de vista, opiniones de especialistas que hablarán con nosotros a lo largo de esta emisión. Hablaremos también del trabajo de nuestros compañeros caricaturistas que sin duda se han convertido en un referente obligado, siempre lo son, pero en este caso sin duda que han sido una pieza clave para ir configurando una percepción o una serie de percepciones en torno a este tema. Y por supuesto lo invitamos a que participe directamente usted con nosotros, a que nos dé su opinión. Hemos planteado esta noche la posibilidad de un televoto, su voto a través de un 01800, un canal de comunicación gratuito desde cualquier parte de la República Mexicana. Se lo voy a estar dando a lo largo de la emisión para que usted nos llame y nos diga si piensa que sí debe haber un desafuero o no un desafuero a Andrés Manuel López Obrador, con todo lo que esto implica, con todo lo que la palabra desafuero está significando sobre el caso del jefe de gobierno de la capital de la República. Ahí está este 01800 sin costo. Y bueno, la idea es que a lo largo de esta emisión usted pueda sopesar opiniones, usted pueda tener elementos de análisis, de reflexión para configurar un punto de vista, si no es que ya lo tiene ya, porque este es un tema naturalmente que ha dividido en buena medida a la sociedad mexicana en este sentido. Y bueno, pues creo que este sondeo puede ser un indicador, puede ser un elemento más justamente para saber dónde andamos parados en esta materia. Debo decirle que este mecanismo de comunicación, este llamado televoto, cuenta con mecanismos de seguridad, lo cual nos parece que es muy importante en este caso. Y cuando digo mecanismos de seguridad, me estoy refiriendo a que solamente se puede emitir un voto por teléfono, un voto. Un teléfono es la posibilidad que tenemos para que usted lo pueda hacer desde su casa o desde donde se encuentre y reduzcamos notoriamente las posibilidades de que a alguien se le ocurra hacer un carrusel con esta consulta telefónica que hemos diseñado en este canal 52. Como sea, pues vamos a iniciar con el recuento, digamos una especie de ABC, digamos qué ha pasado en todo este tiempo. Mi compañera Miriam Moreno pues ha recorrido la historia, esta historia que ha colocado en un enfrentamiento muy serio al gobierno federal con el gobierno de la capital de la República Mexicana. Subido de tono desde el año pasado, ayer, hoy y hoy otra vez, declaraciones muy fuertes de unos y otros justamente en este mismo sentido. Estamos en este recuento, como decíamos, que subió y empezó a subir de tono a finales del año 2000. Y bueno, pues el asunto, como recordamos, inició cuando alguien se presumió propietario del predio El Encino, solicitó la protección de la justicia y vino toda una circunstancia que hoy coloca las cosas, como decíamos, en un terreno de confrontación de alto nivel. Iniciamos pues con Miriam Moreno este recuento y después tenemos más asuntos importantes y sobre todo la invitación, insisto, a que usted participe con nosotros, desaforo sí o desaforo no a López Obrador.
La noche del 17 de mayo, la Procuraduría General de la República hizo público la solicitud de desafuero dirigida a la Cámara de Diputados de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, basándose en 2 procesos judiciales en torno al predio conocido como El Encino. En conferencia de prensa, el subprocurador de investigación especializada en delitos federales de la PGR, Carlos Javier Vega Memije, anunciaba que después de las investigaciones realizadas a partir de la denuncia presentada por el juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, concluyeron que había elementos que acreditaron la probable responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en el delito de violación a la suspensión previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo. En virtud de que no obedeció la suspensión definitiva otorgada, ya que omitió cumplir con su deber legal de paralizar los trabajos de apertura de vialidades en las partes de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio y omitió evitar que se bloquearan y cancelaran los accesos al predio El Encino. La historia comenzó en el año 2000. Promotora Internacional Santa Fe, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un juicio de amparo en contra de un decreto de expropiación de fracciones del terreno conocido como El Encino. En marzo del 2001, el juez noveno de distrito concedió la suspensión definitiva a la empresa y ordenó al ciudadano jefe de gobierno que paralizara los trabajos de apertura de vialidades. Obviamente, el gobierno capitalino se inconformó, pero la suspensión fue confirmada por el 7º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Distrito Federal. En agosto del 2001, el juez noveno de distrito en materia administrativa declaró que el jefe de gobierno no cumplió la suspensión definitiva, resolución que es apoyada por el 7º Tribunal Colegiado en materia administrativa, quien confirma en enero del 2002 que se violó la suspensión. Por estos hechos se solicitó al Ministerio Público de la Federación que procediera contra el jefe de gobierno. Esto de acuerdo al artículo 206 de la Ley de Amparo, que literalmente dice: la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado será sancionado en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad. Sin embargo, es hasta febrero del 2004 que se confirma la concesión del amparo a la empresa y en abril de este año el Ministerio Público de la Federación tramita la averiguación previa para determinar la responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. El resultado para muchos era de esperarse. El agente del Ministerio Público de la Federación, en pleno ejercicio de su autonomía legal, determinó solicitar a la Honorable Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que se inicie el procedimiento de declaración de procedencia penal respectivo, en virtud de que el servidor público referido goza de fuero. A la mañana siguiente de que la PGR hiciera pública su decisión, el jefe de gobierno del Distrito Federal fijó su posición en lo que denominó una maniobra política. Nos quieren ganar a la mala porque este proceso llevaría, en el caso de que tuvieran éxito, a inhabilitarme. ¿Y qué es inhabilitarme? Poner en mi expediente que tengo antecedentes penales y no poder aspirar a ser candidato a ningún cargo. La decisión del desafuero ahora es materia de la Cámara de Diputados. Bueno, efectivamente, la materia del desafuero es asunto de la Cámara de Diputados. Antes de que se vote en el Pleno, la sección instructora deberá elaborar un dictamen acerca de la procedencia del desafuero. Y bueno, la pregunta es en qué etapa se encuentra la labor de los integrantes de este organismo jurisdiccional de la Cámara de Diputados. Mane Pérez Espósito ha hecho un trabajo justamente en esta materia para saber exactamente dónde estamos en este tema de la sección instructora. Antes de irnos con Mane Pérez Espósito, quiero comentarle algo que nos está sucediendo con el televoto en esta noche, que hemos invitado al público de Canal 52 a que participe. Y se lo quiero decir para que usted esté consciente de que solamente se puede votar una vez por cada teléfono.
hemos recibido los primeros cientos de llamadas que el público nos ha hecho favor de hacer, y nuestros ingenieros nos dicen que ha habido 3,000 o más de 3,000 intentos de volver a marcar desde el mismo teléfono. Eso no se puede hacer. Se registra el hecho, pero no se marca en el conteo. Entonces, pues simplemente le reitero que si usted ha hecho una llamada, pues déjela ahí, porque ya se registró y no volverá a registrarse un segundo intento en este mecanismo que hemos establecido con la seguridad de que no se puedan hacer más llamadas desde un mismo teléfono, pues para tener los elementos más equilibrados posibles en este ejercicio, que tiene por supuesto sus connotaciones, sus limitaciones por tratarse de un sondeo hacia un público delimitado por este canal 52, pero bueno, puede ser un botón de muestra o un indicador, digámoslo así, para atender el profesionalismo de los encuestadores en esta materia. Entonces, bueno, le vuelvo a reiterar, solamente se puede votar una sola vez desde cada teléfono. Y bueno, decíamos, Mane Pérez Expósito tiene ya listo este trabajo sobre qué está pasando con la sección instructora, que es ahí donde se va a elaborar este dictamen, que si llega a elaborarse este dictamen finalmente tendrá que ser sometido al Pleno de la Cámara de Diputados. La sección instructora es el órgano jurisdiccional de la Cámara de Diputados encargado de resolver las peticiones de declaración de procedencia. En este caso, a solicitud del Ministerio Público, la instructora inicia el procedimiento, el cual lleva ya 9 meses. 9 meses en los cuales se ha integrado un expediente de casi 12,000 hojas. En dicho expediente se incluyen todos los antecedentes históricos, así como las pruebas y alegatos de ambas partes. Con base en ello, la instructora debe decidir, pero no juzgar. Aquí no vamos a decir si alguien es culpable o inocente. Lo que vamos a decir es si se procede a quitar esta inmunidad constitucional que existe para determinado rango de servidores públicos, a efecto de que en su caso se pueda seguir un procedimiento como cualquier ciudadano. Actualmente la instructora se encuentra en la etapa que se define como periodo de estudio del expediente, del cual se derivará el dictamen elaborado en conjunto por los 4 diputados, es decir, que no hay un diputado instructor que sea ponente del mismo. ¿Qué debe incluir este dictamen? Se integra fundamentalmente por resultandos, considerandos y resolutivos. Primero una parte de antecedentes, después vendrán lo que serán las consideraciones ya de derecho y al final pues los puntos resolutivos que serán procede o no procede, y dependiendo de eso cuál será el trámite que siga, ¿no? Con base en esto se abren todas las posibilidades. Una vez terminado el dictamen, teóricamente hay 3 escenarios. La ley obliga que para que haya dictamen se requieren 3 votos necesariamente. Si para que haya un dictamen y pueda ir al pleno necesitará 3 votos de los integrantes de la instructora. En caso de no tener los 3 votos, aunque tuviera mayoría, es decir, pueda tener 2-1, una abstención o una ausencia, no pasa al pleno de la Cámara. En el escenario de que haya un dictamen negativo, ¿sí?, desde mi punto de vista también lo tendría que conocer la Cámara de Diputados, el pleno de la Cámara de Diputados, no instalado como jurado de procedencia. Algo que no se puede pasar por alto es la posibilidad de un empate en la votación al interior de la instructora, lo que impediría que el dictamen llegara al pleno. De acuerdo al desarrollo de todo el proceso, para que hubiera un empate, la posibilidad más viable sería que los priistas votaran divididos, opción que no está del todo descartada. Como posibilidad yo creo que sí, lo veo difícil que sea, pero como posibilidad no hay que desecharlo. Y aunque los diputados de la instructora insisten en que es una decisión jurídica, cada uno de ellos ya tiene una interpretación política. El hecho que se le retire la inmunidad, o el fuero, como se conoce, primero no lo va a separar automáticamente del cargo. Él será separado del cargo solo hasta que inicie el proceso penal. Nuestro trabajo de la sección instructora debe ser la parte jurídica y que el voto político se emitirá aquí en el pleno. La democracia implica el Estado de Derecho, así como también el Estado de Derecho implica la democracia. O sea, no se puede decir que si aplicamos el Estado de Derecho estamos destrozando la democracia de este país. Hasta hoy, a decir de los propios diputados, la identificación del expediente estaría entre un 30 y 35% de avance en la elaboración del dictamen.
Una vez que se tenga listo, si se vota al interior y por mayoría se dictamina en sentido positivo o negativo, se pasa a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y esta lo agenda para su votación al Pleno. Si hay empate en la votación interna, el dictamen se desecha. Sin fecha determinada para la conclusión del dictamen, hasta el momento caben todos los escenarios. Bueno, si alguna palabra puede definir lo que ha estado pasando en todos estos meses es polarización. Polarización política y polarización social. Ana Torres nos preparó esto. Víctima o transgresor, todo depende del cristal con que se mire. Las ilegalidades que él mismo ha cometido, la transgresión del Estado de Derecho y la burla que hace casi cotidiana de las autoridades e instancias judiciales parecerían estar configurando una situación de colisión que él mismo está impulsando. Hay un sector que considera que se debe seguir adelante en el desafuero porque está en juego el simbolismo de la aplicación de la ley. Otros que consideramos que es una legalidad manipulada y manoseada y que el castigo es desproporcionado. No pienso que sea ni legal ni ilegal, o sea, creo que al final todos los políticos siempre hacen cosas que no están dentro de lo correcto, ¿no? Y con el desafuero lo único que están consiguiendo es que esta persona adquiera mucha más popularidad que la que ya tiene. Tanto el PRI, tanto el PAN, tanto como los demás partidos van a ir en su contra. Para mí el desafuero no va, porque digo, es injusto realmente. Los medios de comunicación, la academia, los políticos y el ciudadano de a pie, la sociedad mexicana polarizada en torno a un tema, la aplicación de la ley a un gobernante o su inhabilitación para aspirar a la presidencia de la República. Y en el medio, un mar de información confusa que abona en beneficio de la manipulación. Hay la percepción en sectores importantes de la sociedad y quienes han defendido a López Obrador y han estado contra el desafuero no lo han aclarado y creo que es un error muy grave, de que el desafuero implica la inhabilitación política del jefe de gobierno de la Ciudad de México, y eso no es cierto. Nadie sabe a ciencia cierta qué es legalmente el manejo del desafuero, ni cuáles son sus consecuencias. Y está lleno de versiones, y en esa cantidad de versiones lo que usted tiene es la posibilidad de construir un uso y manejo de la ley. Esto es una estrategia también diseñada desde el centro del poder, utilizada desde el centro del poder. A ver hasta dónde llega Andrés Manuel, es un poco la percepción del gobierno. Queremos ver hasta dónde llega, hasta dónde es capaz de jalar la liga. Y en una de esas le quitan el fuero y lo inhabilitan jurídicamente. Y aunque lo hagan mártir. El proceso de desafuero ha desatado una guerra verbal entre el presidente Fox y el jefe de gobierno, que se ha trasladado a las calles y está todos los días en la conversación cotidiana. Yo estoy muy de acuerdo en que hagan el desafuero. Si no tiene nada que temer, pues no tiene por qué evitarlo. Pienso que es parte de una maniobra política de los otros partidos políticos. Es una maniobra sucia, se puede decir. Lo importante aquí es que se aplique la ley para todos. Siento yo de que el que actuó mal fue López Obrador y entonces está tomando medidas de levantar a la gente para que él quede como víctima. La sociedad atrapada en un diálogo de sordos que alimenta el riesgo de un enfrentamiento.
estamos en este programa especial que hemos diseñado. Le agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche a Álvaro Arceo Corcuera. Él es asesor jurídico de Andrés Manuel López Obrador. Álvaro, gracias, bienvenido. Gracias a ti. Buenas Carmen. noches. Y también nos acompaña esta noche Jaime Sánchez Uzarrey, analista político. Jaime, gracias por estar aquí. Carmen, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Y bueno, debo decirle que a lo mejor a usted le parece que debería estar otra parte en esta mesa. Por supuesto que invitamos a la otra parte, en este caso de la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues no entraré en muchas explicaciones porque no hay que agotar mucho el tiempo en esa cuestión, pero pues se canceló de último momento la presencia de Carlos Vega Memije este mismo día, cuando habíamos confirmado su presencia el día de hoy. Y bueno, pues ni hablar, contaremos con su ausencia en todo caso. Y bueno, lamento mucho que así sea, porque en todo caso hubiera sido muy interesante poder contrastar, sobre todo en la materia jurídica, contrastar con Álvaro Arceo Corcuera, que pues traes toda tu tarea hecha y tu documentación revisada. Y bueno, pues de hablar no podremos hacer este ejercicio como hubiéramos deseado. Ya escuchamos grabado al señor Vega Memije, no podemos estar en este caso con su presencia, y que hubiera sido realmente interesante que pudiéramos ver en un debate civilizado, en un debate, digamos, de altura el ámbito jurídico de una perspectiva y de otra, pero bueno, pues de hablar, damos cuenta de esta ausencia y esa es la razón por la cual no se puede contar con la PGR en este debate, en esta precisa mesa. Pero bueno, yo creo que hay varias maneras de abordar, Álvaro, Jaime, este asunto. Yo decía hace un momento que si una palabra puede definirlo, pues se llama polarización en muchos sentidos y confrontación política en unos niveles que realmente yo no recuerdo tan fácilmente en esta vida política mexicana. Yo creo que valdría la pena, meramente como botón de muestra, el más reciente que tenemos, ver las últimas declaraciones que han hecho tanto Andrés Manuel López Obrador como el presidente de la República entre ayer y hoy, nada más. Aunque hay todo un recuento histórico, evidentemente, de la serie de declaraciones que han colocado en alguna medida este asunto como casi el monotema. Vamos con el presidente de la República sobre lo que le dijo ayer a Joaquín López Dóriga en una entrevista que realizó Radio Fórmula, en donde dijo las cosas con nombre y apellido. Con todo respeto al jefe de gobierno, pero ha engañado por el tamaño de una piedra de molino a mucha parte de la sociedad, en el sentido de inculpar al presidente de la República directamente. Yo tampoco tuve que ver con la contratación de Ponce, o con la contratación de Ahumada, o con la contratación de Bejarano, o con la contratación de IMAS. Con la contratación de estos personajes, dice el presidente de la República. ¿Qué dijo hoy el jefe de gobierno de la capital de la República? Y me duele tener que decir que el ciudadano presidente está rebajándose y está degradando la institución presidencial. Yo no engaño, yo digo la verdad. Yo lo que ofrezco lo cumplo. Yo no ofrecí, para no cumplir, que la economía iba a crecer al 7% cada año y que se iban a generar 1 millón de empleos anualmente. Es parte de lo que ha hecho el ciudadano presidente desde que está en el cargo, falsear todo, poner las cosas al revés. Me da pena que el presidente de mi país actúe como jefe de camarilla. Hoy el vocero de la Presidencia de la República volvió al tema. Ocultar la información y manipular la verdad son hechos que atentan contra nuestra joven democracia. La democracia implica compromisos con la ciudadanía. Al denunciar las faltas a la verdad y hacer público lo que antes estaba oculto, el gobierno federal cumple con México. Ningún servidor público está por encima de la ley y quien abusa de su poder merece que se le llame a cuentas por su conducta. Los juicios se dirimen en los tribunales, no en las calles. Con la ley en la mano
no con consignas y pancartas. La sociedad reprueba el abuso de poder y la falta de transparencia. Transparencia es verdad. La responsabilidad de los gobernantes es ejercer el poder de forma clara y abierta. La sociedad reprueba el uso de recursos y la presión a servidores públicos para la defensa de una posición personal. Se indigna ante los atentados a su inteligencia. La aplicación de la ley no se presta a interpretaciones. Miente quien dice que los criterios políticos pueden sustituir a los preceptos jurídicos. Las leyes son un bien público y su aplicación no admite distingos. La transgresión al derecho no tiene medida pequeña o grande. Todo acto ilícito implica un castigo y es inmoral e impropio pasar por alto un desacato. El respeto a la ley no admite componendas. Ni la manipulación de la verdad, ni las altisonancias van a anular la fuerza del derecho. La manera como se actúa hoy no es más que un ejemplo de lo que pretenderá hacer en el futuro. No es tensionando el clima político como se ganan adeptos. Se ganan respetando a las instituciones y cumpliendo con el deber. Hoy es preciso ver más allá de los horizontes inmediatos. La presidencia hace un llamado al jefe de gobierno a sujetarse a los procedimientos de la ley y a respetar las instituciones de la República. Bueno, ese es el llamado de la Presidencia de la República al jefe de gobierno de la capital del país. Ahí está este resultado que estamos teniendo inicialmente sobre esta consulta, este televoto. Le vuelvo a repetir, nuestro número telefónico es 01800, aparece en su pantalla. De cualquier parte de la República Mexicana puede llamarnos. ¿Desafuero sí o no a López Obrador? Que es la pregunta básica, digamos, en este momento. 01800-276-9922. Le recuerdo, un teléfono, un voto en ese sentido. Jaime Sánchez Uzarrey, Álvaro Arceo, estamos frente, así lo hemos planteado en este programa, y creo que esa es la definición más aproximada del asunto, un dilema, ¿no? Estamos frente a un dilema, Jaime, político, jurídico, que nos ha colocado en una confrontación de estos niveles. ¿Qué dirías tú a un auditorio que hoy nos acompaña como para evaluar el asunto? ¿Dónde estamos parados con este tema, en este dilema? Bueno, yo creo que, como tú dijiste, Carmen, sí ha habido una polarización que se ha venido registrando en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas y días. Ahora bien, si uno analiza el fondo del asunto, en realidad no estamos ante una polarización que supone dos personajes o dos polos, sino tenemos muchos elementos en este proceso. El primer elemento, ¿cuál es? Bueno, hay un particular que solicita un amparo a la Justicia Federal porque se le invadió, porque se le tomó un precio. La Justicia Federal emite una resolución en el sentido de que este amparo debe resguardar los derechos de este particular. Se sigue una serie de procedimientos donde aparentemente eso es lo que dice el Poder Judicial de la Federación. El jefe de gobierno no acata la resolución del juez federal y consecuentemente el juez federal apela a la Procuraduría General de la República en determinado momento para solicitar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido no tenemos nada más al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal, al Vicente Fox y a López Obrador, sino tenemos un particular, tenemos el Poder Judicial de la Federación y tenemos luego el involucramiento de la Procuraduría General de la República y bueno, el proceso que se está siguiendo hoy ante la Cámara de Diputados. Entonces tenemos muchos actores, en realidad, no son dos actores exclusivamente. Podríamos admitir que son dos actores exclusivamente si admitimos la tesis de López Obrador de que hay un complot y que todo proviene de la Presidencia de la República.
Pero ¿cómo admitir esta idea a estas alturas del partido en México, en una transición política que todos conocemos, que hemos venido viviendo a lo largo de muchos años, donde una de las características principales es justamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación tienen hoy una independencia que nunca habíamos conocido en la historia de este país? Entonces, suponer que el presidente de la República está orquestando todo este complot para eliminar al jefe de gobierno de la contienda política, pues es mucho suponer y es mucho conceder. Entonces yo insisto, en la percepción que tiene la ciudadanía sí hay esta percepción de polarización, en buena medida porque así lo han transmitido los medios, pero el asunto es más complejo por la multiplicidad de actores que están involucrados. Álvaro Arceo, ¿cómo presentas tú, cómo planteas tú este dilema político-jurídico que, bueno, mezcla todos estos ingredientes y estos personajes? Bueno, para mí no hay ningún dilema. A mí, en lo particular y conociendo este asunto a profundidad, yo veo las cosas con mucha claridad. Lo que realmente sucedió es que no se cometió ningún delito. Lo aterrorizante de todo lo que ha venido sucediendo y sus consecuencias de polarización o no, o si se va a hacer esto o lo otro, es que en nombre del respeto al derecho se está violando el derecho. Y lo peor es que lo puedo comprobar. Este asunto del juicio a que se refería Jaime hace un momento, sí, efectivamente hubo un amparo, porque hubo una expropiación. Pero esa denuncia termina con una sentencia o terminó con una sentencia. Eso no nos ha tocado, es un asunto administrativo. Lo que nos está tocando es un afluente que vive per se y que es una averiguación previa abierta por un delito que no solamente no se cometió, sino que no pudo haberse cometido. Lo explico. El artículo 206 de la Ley de Amparo, que es la que salió hace un momento en pantalla, efectivamente castiga al servidor público que desobedezca una orden judicial. Entonces, en este caso, estamos ante un delito de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A una orden. Bueno, ese es el elemento formal. ¿Cuál es el elemento material para terminar de ver el tipo del delito? La segunda parte del elemento material es textualmente la siguiente. La suspensión definitiva, que es la que se supone que se violó, fue dictada para el único efecto de que las autoridades responsables paralicen los trabajos de apertura de vialidades solamente, únicamente, nada más, en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio denominado El Encino, así como para que se abstengan de bloquear y cancelar los accesos a dicho predio. Bien, ¿por qué digo que esto, aunque uno se lo proponga, no lo puede uno violar, esta orden del juez? Observaron que hablé en plural, los accesos. Nunca hubo los accesos. Es un acceso. ¿Qué dijo este señor en su demanda de amparo el 4 de diciembre? Porque la suspensión de la que estamos hablando se dio el 14 de marzo del 2001. Cito lo que dijo el demandante el 4 de diciembre del año 2000. Mi mandante es propietaria y poseedora del predio denominado El Encino, también conocido como Escobedo Ponderosa, ubicado al poniente de la Ciudad de México, enclavado en el extremo oeste del desarrollo comercial Santa Fe, predio conocido como fracción 3 del predio rústico denominado Totolapa, en el kilómetro 15 más 036, al 15 más 146 de la autopista México-Toluca, con acceso por la calle de Salvador Agraz, delegación Coajimalpa de Morelos. Estamos hablando en singular, con acceso por la calle de Salvador Agraz, delegación Coajimalpa de Morelos. Esta es la copia de la demanda que presentó. Yo he escuchado al señor subprocurador, qué pena que no haya venido. Hoy ausente. Sí, esta es la tercera vez que se me escapa, debo decir. ¿Qué? ¿Por qué? Es que anda diciendo que no es cierto que nada más había un acceso, que no es cierto que este señor, el demandante, dijo en su demanda que era un solo acceso y señaló dónde, y yo tengo la copia de la demanda, con sello, firma, donde dice cuál es el acceso. Pero además, la resolución del juez
que dijo, le concedo la suspensión definitiva, señala, estábamos hablando del 14 de marzo, señala en sus resultandos, en sus considerandos, que por la parte del Abasco de Quiroga, o sea, la parte norte, no había ningún acceso para la fecha en que dictaron esa suspensión. Si la suspensión tiene como efectos que todo quede como están las cosas en el momento que se dicta la suspensión, como el juego de los encantados de los niños, de lo tocan y se quedan las cosas como una fotografía. Bueno, entonces si no había acceso en esa fecha, pues menos podría nadie pedir que se abriera lo que ya no existía o que se bloqueara lo que ya no existía. Pero además de todo esto, resulta que el predio El Encino, en su parte surponiente, que es la que se acerca a la calle Salvador Agraz, que es la que menciona el quejoso, no colinda con la calle Salvador Agraz. Esto es, para poder usar la calle Salvador Agraz como acceso, tenía que allanar, como lo hizo, penetrar, cruzar un predio ajeno. ¿Y ese predio de quién es? Del gobierno del Distrito Federal. Entonces, la calle sigue abierta, el terreno nunca le fue cerrado, no hay ningún bloqueo. Pero además, en diciembre, ante la sección instructora, que acaban de señalar hace un momento, los peritos topógrafos de la PGR declararon su imposibilidad técnica de ubicar el predio El Encino, con base en la escritura. Entonces tenemos que si no pueden ubicar el predio, no pueden ubicar las zonas expropiadas. Y si no pueden ubicar las zonas expropiadas, menos pueden ubicar la parte, no cualquier parte, la parte que servía de acceso a las zonas expropiadas. No pueden hacerlo. Entonces, no tienen manera de probar que este delito ocurrió y además, repito, no se podía... Dime una cosa, Álvaro, no está aquí Vega Memije, pero él ha dicho en otras ocasiones, por ejemplo, que López Obrador ha mentido durante 11 meses, manteniéndose en el desacato de manera consciente. Él dice, ha habido un acto consciente de desacato porque así lo confesó en 4 declaraciones ministeriales firmadas por él mismo y que obran en el expediente. ¿Firmó López Obrador? Sus declaraciones ministeriales las puede... evaluar como considere el Ministerio Público, ya veremos qué dice el juez. Pero Vega Memije lo que hace es mezclar 3 casos diferentes. 1, la suspensión provisional. Nadie ha preguntado qué ocurrió con la suspensión provisional. La suspensión provisional le fue negada por el juez. Se fueron al 7º colegiado, esto es importante recordar ese 7º colegiado, y el 7º colegiado revocó la orden del juez, era otro juez, era Cortés Galván, y le ordenó que concediera la suspensión provisional. Previsiblemente, pocos días después, presentó una denuncia de violación a la suspensión provisional. Entonces el juez resuelve esa denuncia, Cortés Galván, diciendo que no hay ninguna violación a esa suspensión. Y señala en su resolución, el juez Cortés Galván, dice, si bien acreditan que los movimientos de tierra, o sea, los resultados de las actuaciones, construcción de vialidades, en fin, también es cierto que la suspensión provisional únicamente se otorgó para el efecto de que no se bloquearan o cancelaran los accesos al predio de la demandante, y no así para que se suspendieran las obras de construcción de las vialidades Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández. Entonces, el juez no ordenó que detuvieran las obras. Vega Memije dice otra cosa. Por eso quería que estuviera, y sigo queriendo que esté enfrente, nosotros para también que podamos confrontar, porque yo tengo los papeles oficiales del juzgado. O sea, cada afirmación mía tiene respaldo. El problema del Ministerio Público Federal, de la PGR, es que han venido mintiendo consistentemente y no pueden probar lo que han venido diciendo, y presumo que eso es lo que lo tiene, pues no ansiosos de enfrentarse.
Bueno, yo creo que podemos ir a una pausa en este momento, Jaime Sánchez Ucerrey. Hay que entrarle también al debate de las connotaciones políticas que esto tiene, porque aquí tenemos el debate jurídico por un lado, por eso decimos un tanto cuanto el dilema, ¿no? Un dilema entre político, jurídico, hay ahí una dualidad en ese sentido, y hay una enorme carga, digamos, de connotación política, obviamente, en este asunto. Algunos dirían hasta la esencia misma es política. Si te parece, Jaime, si te parece, Álvaro, vamos a una pausa comercial y vamos a estar revisando algo de lo mucho que se ha publicado, porque ha habido editoriales a pasto, notas informativas, declaraciones, grabaciones, caricaturas, humor, todo lo que involucra estar en un tema que ha acaparado de manera muy clara buena parte de la atención de los medios y en consecuencia pues de la sociedad mexicana que se ha visto bombardeada por toda esta discusión. Por lo pronto vamos a una pausa y vamos por partes, como decíamos, revisando parte de lo que se ha publicado en estos temas. Paco Calderón ha sido agudo en sus caricaturas sobre este tema. Desafuero, la idea, la posibilidad del desafuero introduce una tensión política pues realmente innecesaria en todo el momento de por sí bastante tenso políticamente que vive el país. Esto del desafuero es una forma legal, obviamente, no solo legal, sino constitucional, pero es un hecho, es un expediente, es un instrumento fundamentalmente político. Los señores diputados que juzgan sobre el desafuero, en el caso del jefe de gobierno y en cualquier otro, juzgan con un criterio eminentemente político, no con un criterio legal. Juzgan legalmente con un criterio eminentemente político. Ellos pueden encontrar el expediente insuficiente para desaforar a alguien y sin embargo desaforarlo. Pueden encontrar el expediente suficiente para desaforar a alguien y sin embargo no desaforarlo. Entonces, el desafuero está en manos fundamentalmente de los adversarios políticos del jefe de gobierno. Sería una imprudencia, como dice el desplegado, yo por eso lo firmé, por esa frase lo firmé, sería una imprudencia política de parte de estos políticos parciales y partidistas, porque están ahí en su calidad de representantes de sus partidos, no en su calidad de representantes de la sociedad en general. Estos políticos parciales decían sobre una cosa tan importante como es eliminar o poner en situación de ser eliminado a su competidor mayor. La causa del desafuero a favor y en contra saca lo peor de la sociedad política mexicana, lo peor de los partidarios de López Obrador y lo peor de sus adversarios. Creo que lo van a desaforar a López Obrador y creo que le van a echar un poco de gasolina al momento político, una gasolina innecesaria y peligrosa. Bueno, ahí está nuestra consulta, este televoto, un teléfono, un voto, y le agradecemos sus llamadas. Llevamos 5,693 en este momento de la noche y bueno, nos da un indicador, nos da un elemento importante sin duda en este momento de la noche. Ni qué decir, hay ahí en este sondeo pues una predominancia del no al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, como usted lo aprecia en su pantalla.
Imprudencia política, Jaime Sánchez Uzarrey. Ahí Héctor Aguilar Camín, en este análisis que nos hace el favor de hacer para este programa especial, recuerda y se refiere, por supuesto, al desplegado, a uno de los dos desplegados que más llamaron la atención, que es el de los intelectuales, una buena parte de la masa crítica del país, firmando lo que todos vimos en este texto, en donde dicen sería una imprudencia política el desafuero. ¿Qué piensas, Jaime, de esta manifestación de la intelectualidad mexicana y del texto mismo, que se refiere pues a un llamado de atención sobre el tema? Bueno, antes de venir sobre eso, Carmen, yo quisiera referirme un poco a la intervención de Álvaro. Me pareció muy interesante. Creo que los argumentos que él plantea deben ser atendidos, examinados y juzgados por un juez. Ese es el punto esencial. Es decir, no somos los ciudadanos, no soy yo, que no soy abogado, el que puede juzgar si efectivamente Álvaro o la contraparte de López Obrador, en este caso el Ministerio Público, la PGR, quien está solicitando el desafuero, es o no es culpable. Eso le corresponderá a un juez en un proceso donde Álvaro, como defensor de López Obrador, tendría que presentar todas estas pruebas y acreditar entonces la inconsistencia del proceso. A un juez le tocará, pero en este debate público también es conveniente conocerlo de esa manera, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Y la gente también está juzgando al final de cuentas. Lo que estoy diciendo es que no nos corresponde a nosotros, yo no soy juez y yo no soy especialista en el tema como para poder evaluar si efectivamente los argumentos de Álvaro tienen la consistencia suficiente y no conozco los argumentos de la contraparte. Entonces, el asunto fundamental que está hoy en la Cámara de Diputados no es si los diputados van a declarar a López Obrador inocente o culpable. Lo único que van a hacer es examinar el expediente que se les presentó y determinar si hay suficientes elementos de prueba, o digamos, como se dice en los juicios en Estados Unidos, una duda razonable de que se le puede y se le debe someter a juicio. Eso no quiere decir que es culpable o que es inocente. Simplemente habría la duda razonable y esto haría que consecuentemente los diputados dijeran, bueno, que proceda la justicia federal frente a este caso porque aparentemente hay elementos para que pueda proceder. ¿Cuál va a ser la resolución de este procedimiento? No lo sabemos. Igual, la razón la tiene perfectamente Álvaro y López Obrador es completamente inocente de todo lo que se le imputa. Pero insisto, el asunto no es que lo resolvamos ni los analistas políticos, ni los ciudadanos, y en este caso tampoco los diputados. No les compete a ellos decir, insisto, es culpable o inocente, sino simplemente hay duda razonable o no en el expediente que se les presentó. Número uno. Y número dos, el Poder Judicial de la Federación sí tiene una serie de resoluciones. Si López Obrador es desaforado, efectivamente habrá un proceso que se le va a seguir. Por lo tanto, el Poder Judicial de la Federación, algún juez, alguna instancia, ya encontró elementos suficientes para procesarlo. Entonces, ahí están las cosas, ¿no? Ahora, es una imprudencia. Déjame, te atajo un segundo en esto. Te atajo un segundo. Suena muy bien, como lo planteas, Jaime. Suena perfectamente técnico, ¿no? Es decir, que sea un juez el que determine, que sea la sección instructora la que evalúe si hay elementos para, y que en todo caso determine el pleno si desafuera, si le quita el fuero a López Obrador o no, y que en todo caso el juez determine. Bueno, eso suena muy bien, digámoslo así, dicho como tú lo dices, pero también recuperando lo que dice Aguilar Camín hace unos momentos. Aguilar Camín dice, se juzga con criterio eminentemente político. Quien va a determinar en la sección instructora en primer lugar y después en el pleno, si llega al pleno, van a ser los adversarios o los aliados de López Obrador. La carga política en la decisión aleja de esta limpieza técnica que tú dices, Jaime. Entonces, por eso, el punto es, este asunto tiene una esencia fundamentalmente política o jurídica. Parece que empezar lo primero. Yo creo que hay que diferenciar aquí dos cosas. El asunto, idealmente, como yo lo planteé, como tú dices, y en eso te asiste toda la razón, es así idealmente. Otra cosa es el hecho de que la Cámara está dividida en partidos, en fracciones, y que ahí hay mayorías, y que esta mayoría es la que eventualmente podría desaforar a López Obrador. Ahora, el expediente que le ha sido presentado, ahí está, y se puede no encontrar los elementos de orden jurídico. Aguilar también tiene perfecta razón en decir que habiendo elementos de orden jurídico favorables al desafuero, puede ser que no se le desafuere. ¿Por qué? Bueno, porque podría darse el caso perfectamente. Conveniente políticamente también. Conveniente políticamente, efectivamente, que se hiciera el cálculo de que los efectos políticos de esta decisión serían tan graves o serían tan beneficiosos, como mucha gente dice, para López Obrador, que es mejor entonces ahorrárselos y que consecuentemente no hay que proceder. Entonces, sería iluso decir, esta dimensión política de la decisión no existe, no, sí existe y está presente. Ahora, el asunto es, a final de cuentas, examinar el expediente y encontrar los diputados y eventualmente las partes involucradas. En este caso, insisto, hay autoridades involucradas, hasta el Poder Judicial de la Federación, está la PGR, que han determinado que sí hay elementos, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Ahora, el otro asunto es, bueno,
¿dónde reside fundamentalmente la imprudencia a la que se refieren este grupo de intelectuales que publicaron este manifiesto? La imprudencia reside en que le compraron el argumento que López Obrador ha venido manejando desde el inicio. ¿Tú dices los imprudentes son los que firmaron? Sí son, desde mi punto de vista sí son, para decir unas dos palabras, pero ¿dónde está la imprudencia? La imprudencia que ellos argumentan. La imprudencia está en que, siendo López Obrador un candidato potencial, que como él mismo ha dicho, ganaré en las urnas si me dejan llegar, entonces gánenme en las urnas, pero no me ganen en los tribunales, la imprudencia estaría justamente en que detrás de esto habría toda una maquinación política para derrotarlo en los tribunales, puesto que no se le puede derrotar en las urnas, y consecuentemente se estaría generando un clima de polarización, de tensión, porque se le estarían vetando o quitando los derechos políticos a un ciudadano que de pleno los debe tener. Eso es una manera de ver las cosas. La otra manera de ver las cosas es que cualquier candidato a la presidencia de cualquier partido y de cualquier origen tiene que acatar la ley. Y si hay elementos para que se le procese, pues se le debe procesar. Y no se puede argumentar entonces que como es posible candidato, entonces se debe desechar cualquier tipo de procedimiento jurídico contra ese personaje. Porque así, y con ese criterio, pues igual podríamos argumentar sobre Roberto Madrazo, Santiago Krill o la multiplicidad de precandidatos que hoy existen. ¿Qué dices, entonces, Álvaro? Perdón, ahí está como el centro, estás llegando y con eso a concluyo, un asunto y con eso fundamental. concluyo. O sea, si ese es el criterio, y si ese va a ser el criterio, si aplicar la ley tiene consecuencias y hay que evitar esas consecuencias, podríamos incluso llevar el razonamiento más lejos. Aquellos narcotraficantes que sean tan poderosos y tan fuertes que tocándolos ocasionemos a futuro problemas, pues también habría que eximirlos. ¿Así? Entonces, si esa es la imprudencia, el argumento, insisto, de este grupo de intelectuales es muy, muy inconsistente. Sin negar, y con esto concluyo, que la dimensión política que señala Héctor Aguilar Camín está presente. Y puede ser de muchas maneras, puede ser incluso esta voluntad de negociar frente a un adversario y tener miedo de las consecuencias políticas de la decisión, la que lleve a que mañana la sesión instructora tenga un voto del PRI dividido, como tú presentabas al inicio del programa, y que el desafuero jamás proceda. Puede ocurrir. Álvaro, ¿qué piensas de esto? Bueno, lo primero que hago es protestar con todo cariño para Jaime respecto de esa... Bueno, protestas cariñosamente, está bien, es amable, es amable. Ese símil con los narcotraficantes y eso. Y yo quisiera que les quedara la idea, la sensación de que estamos enfrentando una situación en la que no se cometió un delito y se está, como dicen en la calle, haciendo un cuatro, fabricando un expediente artificiosamente para, ahorita lo voy a decir, para quitar de en medio a un adversario político. Voy a señalar 2 o 3 cosas jurídicas que creo que todos vamos a entender, hasta los que somos abogados lo vamos a entender. ¿Cuándo abre una averiguación previa el Ministerio Público? Cuando la denuncia, ¿no? Bueno, esta averiguación previa que nos está ocupando, la abrieron el 14 de noviembre de 2001. Ese día la abrieron. ¿Cuándo les dio el juez? Y no lo leo yo, lo dejo. ¿Cuándo dictó la orden de que se les diera pista? El 31 de enero del 2002. Abrieron la averiguación antes de que se les diera pista. Eso es un vicio de origen. Y si me preguntan, ¿quién lo hizo? El Ministerio Público. El Ministerio Público fue el que lo hizo y es altamente demostrativo de la mala fe y de la perversión que hay en este asunto desde un principio. Señalo otro. Se dice esto ya es una resolución judicial falso. ¿Cuál resolución judicial? Es una falsedad completa y lo pruebo. Lo único que tenemos hasta ahorita es una resolución de un juez administrativo, que además es una maravilla. Al rato te leo una perla de este mismo. No tuve de otra, dijo la PGR. No había para dónde hacerse. No tuve de otra, sí, dijo. ¿Y no tuvo de otra? No había para dónde hacerse, sí. Pero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, ¿es una resolución judicial? No. Leo una parte de la tesis jurisprudencial que tengo aquí, porque tengo varias. Violación a la suspensión, delito D. Para que se acredite el cuerpo del ilícito previsto en el artículo 106 de la Ley de Amparo, no es suficiente que el juez de distrito que conoció del incidente respectivo haya declarado procedente y fundada la denuncia de violación a la suspensión, puesto que para efectos del proceso penal tal prueba solo acredita la denuncia
la denuncia de un hecho posiblemente delictuoso, mas no por ello deben tenerse por plenamente comprobados todos los elementos de convicción que el juez de amparo tomó en cuenta para emitir tal decisión por tratarse de un procedimiento distinto al penal. La tesis es más amplia, pero que nos quede claro, no hay una resolución judicial al respecto, no la hay. Pero hay duda, ¿no? No hay ninguna. ¿Cómo no? Lo acabas de decir tú. De esa resolución administrativa se puede presumir... La resolución administrativa... No es una prueba completa, pero... Si me dejas terminar. Sí, claro. Gracias. Esa resolución administrativa, todo el incidente constituye la denuncia. Todo ello es una denuncia que se pone al Ministerio Público. Acabo de probar que abrieron la averiguación antes que metieran la denuncia. Entonces, eso es un acto de mala fe. El decir que hay una resolución judicial es un acto de mala fe, no la hay, no existe. Recuerden ustedes que la Corte publicó un manifiesto, el 19 de mayo. En el número 14 de este manifiesto... Inusual por demás. Totalmente. El 31 de enero del 2002 se dio vista a la gente del Ministerio Público de la Federación con apoyo en el artículo 206 de la Ley de Amparo. Sí, es cierto, es lo que está acá. No cuando abrieron ellos la averiguación. Esto lo dice la Corte, no yo. El 22 de septiembre del 2003, ojo, abren el 2001. Les dan vista en el 2002. El 22 de septiembre del 2013, la gente del Ministerio Público de la Federación solicitó copia certificada de todo lo actuado en el cuaderno incidental. O sea, pidió copia de la denuncia. En el 2003. Y lo hicieron estallar en el 2004. Si esto no es manejo de tiempos políticos, pues yo no sé qué será. Pero entonces una pregunta, Álvaro, porque sí planteado, y qué bueno que traes a colación el desplegado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si lo quieres ver, y que es inusual, como bien dijo Carmen, lo que tendríamos que ponerles entonces nombre y apellido a los tutores, a los padrinos, a los autores de este complot en contra de López Obrador. Y entonces debemos de reconocer que puesto que esto viene del Poder Judicial de la Federación y que este desplegado fue hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces el padre de esta conspiración no es Vicente Fox, sino Mariano Azuela, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, concluyamos entonces. Algún día y aparte lo hay que concluir descubriremos. todavía más lejos. En esta conspiración están involucrados toda esta serie de organismos e instancias, jueces, organismos colegiados. Está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está Mariano Azuela, está el presidente de la República, está el innombrable y por supuesto está el Procurador General de la República. ¿Con eso nos quedamos? ¿Esa es la tesis? O sea, la única manera de explicar todo esto ahorita es que es vemos cómo terminamos. Bueno, antes de eso que está colocando las cosas ya en lo que ha dicho el propio López Obrador sobre ese asunto. Vamos a una pausa, vamos a tomar oxígeno, digamos, en esta pausa con lo que han hecho nuestros colegas caricaturistas, que mire que han hecho muchas cosas en materia del desafuero y de este debate político jurídico. Les pedimos a ellos que seleccionaran su mejor caricatura sobre el tema del desafuero y el desafuero como un genérico, digámoslo así. Y ya presentamos la selección que hizo Paco Calderón hace unos momentos y ahora presentamos a Magú. Después de la pausa regresamos con esto. Ha sido un camino seguido por el gobierno federal que no ha logrado, digamos, convencer jurídicamente de que tiene buenas razones sólidas a su favor. Y por el otro lado, que se ha convertido políticamente en una plataforma estupenda para el jefe de gobierno del Distrito Federal, que yo creo que con gran eficacia ha logrado marcar este tema como el tema central del país en este momento
y de colocarse a él mismo como una víctima de una gran conspiración nacional para tratar de arrancarle sus derechos políticos. No se vale, digamos, utilizar la ley para beneficio de un partido, para beneficio de un grupo político. Yo creo que eso es lo que nosotros llamaríamos como una arbitrariedad. Me parece clarísimo que, digamos, que el uso de la ley con fines partidistas es algo inadmisible en un régimen democrático. Se vale, digamos, usar este desafío que le han lanzado las autoridades judiciales o los órganos del poder público, se vale, digamos, usar esa tarima al que lo lanzaron para proyectarse políticamente. Lo que yo creo que no se vale en el caso del alcalde de la Ciudad de México es, uno, emplear los recursos públicos para esta defensa personal. Creo que nadie habría aceptado que en el proceso del impeachment del presidente Clinton, él hubiera convocado a los funcionarios públicos del gobierno federal de los Estados Unidos a ir en su defensa. Creo que todo el mundo habría saltado indignado. Creo que no se vale eso, creo que no se vale tampoco el presionar a los funcionarios públicos para colaborar económicamente a la campaña del desafuero. Y creo que tampoco se vale utilizar las debilidades jurídicas de este proceso para seguir lanzando este discurso de desafío a las instituciones, de desafío a la legalidad y de mandar esta comunicación a la sociedad civil de que hay buenas causas para desobedecer la ley si es que una justicia superior está de su lado. Y todo indica que fue una estrategia verdaderamente tonta del gobierno federal. Creo que por un lado se colocó a un hombre que tiene una gran experiencia como peleador en su propio terreno, en su propia arena, y creo que ha demostrado un gran talento para defenderse y para contrarrestar estos ataques con gran inteligencia. Y por el otro lado, el gobierno federal creo que ha demostrado muy claramente que no tiene justamente esta experiencia para estar en este ring de la pelea. El resultado concreto es que, lejos de haber debilitado al jefe de gobierno del Distrito Federal, este proceso lo ha beneficiado. Bueno, ahí están nuestras llamadas, 6.912 llamadas a lo largo de este programa especial, y los seguimos invitando a que nos llame de cualquier parte de la República Mexicana con este punto de vista en una pregunta pues sencilla: desafuero o no a López Obrador, binario el asunto como puede ser este tipo de consulta. Y le recuerdo, es una llamada, un voto, no puede marcar dos veces de su teléfono, así que pues mejor lo intente, marque una vez y ya está registrado su punto de vista en esta consulta telefónica que hemos preparado para usted. Yo quisiera, Álvaro, regresar a lo que decía Jaime antes de irnos a la pausa, aunque ya sé que dijiste que son como las conclusiones, pero él pone el balón y dice, a ver, este gran complot en el que participan, los enlistaste, ¿no? La Suprema Corte de Justicia. Si quieres, regresamos al tema para que Álvaro entre a esta parte del debate. Sí, bueno, pues habría que decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Mariano Zola a la cabeza, presidente de la misma, la serie de jueces y de organismos colegiados del Poder Judicial de la Federación que tomaron una serie de resoluciones que están justamente en el desplegado que cita Álvaro, del Poder Judicial de la Federación. Está la Procuraduría General de la República, a través de Macedo de la Concha. Está obviamente el presidente de la República, que es el jefe de Macedo de la Concha. Está el secretario de Gobernación. Bueno, prácticamente está todo el mundo en ese complot. La cosa es cómo se han orquestado y también como para ir, ¿por qué tan en contra? Y una pregunta, después de oír el comentario de Álvaro: si tan evidente es que no es culpable y tantas pruebas hay, ¿por qué tanto miedo a presentarse ante un juez y decir, bueno, pero si no hay elementos de juicio, aquí estoy,
Es más, ni siquiera me tengo el desafuero. Solicito una licencia y me presento como ciudadano común a decir, no hay caso, porque no hay pruebas y porque todo está urdido. ¿Por qué no se hace? Bueno, en primer lugar, no hay ningún miedo. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué es? No, nosotros lo que queremos es que prevalezca la ley. Tenemos desconfianza en los jueces, eso es cierto. No soy tan simplista, soy un poquito más listo que eso. Hay un dicho entre los litigantes que consiste en que una orden de aprehensión y un auto de formal prisión es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. El auto de formal prisión tiene en este país y en Salvador nada más de toda América el efecto de suspender los derechos políticos del sujetado a proceso, contraviniendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, contraviniendo la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, contraviniendo una serie de documentos que ha firmado este país y sigue teniendo en su Constitución, nada más México y Salvador, esa aberración que un día hay que corregir. Y por cierto, de hoy en la mañana soy devoto de tu programa. Me parece. Si hay modificación, desde luego que sí puede beneficiar a López Obrador. Aunque sea retroactivo. Absolutamente. Lo retroactivo no se aplica cuando es en perjuicio de una persona, número uno. Este caso sería su beneficio, número uno. Número dos. ¿Te estás refiriendo, para poner en la misma frecuencia al auditorio, a la información que hubo de que se promovería por parte de Jesús Ortega que se eliminara esta anomalía jurídica que has mencionado? Sí, la firma el presidente, lo aprueba el Senado y sigue en la Constitución. ¿Pero puede beneficiarle a López Obrador? Absolutamente sí, a cualquiera. Lo que ocurre es que en norma constitucional no opera la irretroactividad, simple y llanamente. Y además, la retroactividad opera en leyes menores, no la Constitución, cuando es en perjuicio del gobernador, no cuando es a su favor. Bueno, cerramos ese paréntesis que es muy importante. Sí, yo tengo una pregunta. Pero no has contestado, Álvaro, me parece, a la parte que Jaime plantea sobre... ¿Qué he estado eludiendo? ¿Qué has eludido? ¿Qué he eludido? No, ¿qué has eludido? No, esta parte que plantea Jaime, finalmente, de, bueno, ¿por qué no someterse a los jueces? Tú dices, tenemos desconfianza en los jueces, pero tienes toda una argumentación jurídica. ¿Qué pasaría si López Obrador dice, júzguenme ahorita, pero rápido porque me voy de candidato? Pues ¿qué pasaría? Que como veo venir las cosas y viendo todos esos papeles, repito, mi confianza en el juez, no voy a generalizar el Poder Judicial. ¿Tu desconfianza de Álvaro es la desconfianza de López Obrador? Pues yo, después de haber visto eso, yo creo que sí, Mira, tú escuchas al subprocurador diciendo que López Obrador retó al juez diciéndole, sí, yo seguí trabajando pero no es una suspensión. Bueno, esta es la respuesta que el informe que envió la autoridad al juez. Yo tengo una pregunta para Álvaro. A ver. Mi pregunta es muy simple, Álvaro, y además es de estrategia política, bueno, de López Obrador y del equipo que tiene. Si no hay desafuero, porque se negocie, lo cual puede ocurrir, ¿no? Podría ocurrir perfectamente que el PRI se retirara y que no hubiera desafuero. Para ser candidato, López Obrador va a tener que renunciar a su cargo o pedir licencia. En ese momento va a quedar, entiendo, sin fuero. Entonces estará a merced del mismo juez que tú hoy estás denunciando como un posible complotista. ¿Por qué entonces esperarse? ¿No es peor? O sea, con un simple cálculo político. Bueno, primero vamos a aclarar esto, que este papel no está firmado por López Obrador. Aquí está su nombre. Sí, pero no su firma. Pero no está su firma, está la firma de José Agustín Ortiz Pinchetti. ¿Y desde cuándo A puede confesar por B? Creo que eso lo entendemos hasta los abogados. No es posible jurídicamente, estamos en una situación penal, no es posible. Sí, tienes toda la razón, es un asunto muy puntual. Yo insisto, eso es lo que tienen que conocer los jueces a través de los abogados y los ministerios públicos. Ahorita vamos a los jueces. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. O sea, ¿qué va a pasar el día que López Obrador se decida postular como candidato? Mi respuesta va a ser la misma y te la digo en un minuto, para no dar saltos. Hablemos del juez Tobilla, el señor que hizo esta majadería. El señor Tobilla declaró culpable a López Obrador basado en ese informe. ¿Cuántas fueron las autoridades responsables demandadas? 8. ¿Qué dijo respecto de las otras 7? No hay elementos para
encontrar que violaron la suspensión. Luego entonces las exonero, pero incrimino a López Obrador. Y lo incrimino por lo que dijo en ese informe, que no lo dijo. ¿Sí me entiendes? O sea, un hecho existe o no existe. Si hubo violación, valió para las 8 autoridades. Si no la hubo, valió para las 8. Pero no puedes exonerar a 7 e incriminar a 1. Y además incriminando, basándote en un informe que envía una persona que no es el incriminado. Eso es monstruoso. Eso es una monstruosidad. Pero la pregunta es la misma. Si todo es tan evidente, ¿por qué no se presentan ante las autoridades y lo aclaran a quien corresponde aclararlo, no ante nosotros? Después, porque me lo preguntaron, después viene lo de los 11 meses. No es cierto. Hubo 3 denuncias de violación, suspensión provisional, la suspensión definitiva, que llegó una sentencia y ahí terminó, pero no hubo una continuación de desobediencia. Lo que hubo fue una tercera denuncia de violación. Y yo no sé si tuvo algún problema de niño el abogado de este cuate, pero en fin. ¿Por qué? Por tantas violaciones, no sé, 3. Dice el juez Tobilla en su resolución de la tercera. No obstante lo anterior, los testimonios notariales que ofrecen las partes con los cuales pretenden comprobar por un lado el cumplimiento y por otro el incumplimiento de la suspensión definitiva, seguían diciendo que no lo cumplían. No son los medios probatorios idóneos para acreditar tales extremos. Además, por no estar adminiculados con ningún otro medio probatorio, por tanto, no es de tomarlas en consideración. Sin embargo, doy 3 días a las autoridades responsables para que retiren toda la maquinaria y equipo de construcción que se encuentre en las fracciones expropiadas a la parte quejosa, pues con dicha medida, el suscrito tendrá la certeza, esto es genial, de que las autoridades responsables no están realizando ni realizarán obras de construcción carreteras. Bendito sea Dios que este señor no es juez penal, porque ya me imagino una persona que le deben allá, no, pues este joven anda robando en la calle, y entonces ve las pruebas, no son suficientes, no están adminiculadas con ningún otro medio probatorio, pero para tener la certeza de que no está robando ni va a robar, doy 3 días para que le corten las manos. No, imagínate que lo acusen de violación. Oye, Álvaro, a ver, Jaime es muy preciso. ¿Qué pasa si López Obrador renuncia porque se va de candidato? Ok. Entonces, se va a topar con la misma piedra. Hay un problema. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no de una vez? Hay un problema académico que paso a explicar. Yo mismo sostengo la tesis que quien está de licencia no tiene fuero. La licencia acompaña al cargo, no a la persona. Pero la Cámara de Diputados opinó diferentemente. Y lo que hizo fue juzgar a René Bejarano aún estando en licencia. Por lo tanto, hasta ahora, el criterio que se ha aplicado es que uno pide licencia, pero sigue con el fuero. Entonces, cuando llega el momento, es una posibilidad solicitar una licencia y el fuero viene acompañándolo por la disposición que tomó la Cámara. Oye, pero lo que estás diciendo, ¿cómo se llama? Es terrorífico por las consecuencias que esto implica, porque bueno, vamos dejando las cosas como están. O sea, hay una resolución, hay una serie de elementos jurídicos que están ahí, hay un Ministerio Público que quiere ejercer acción penal contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y lo que tú nos estás diciendo es, bueno, va a saltar del fuero de jefe de gobierno de la Ciudad de México, eventualmente a fuero a jefe del Estado mexicano, presidente de la República, tendrá fuero, por lo tanto seguirá siendo intocable. Pero además, este presidente con este fuero va a llegar a la presidencia de la República con plena conciencia de que todo el Poder Judicial de la Federación, inclusive su presidente, Mariano Azuela, atentó contra él y le quiso vetar su derecho a llegar a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, lo que vamos a esperar con López Obrador en la presidencia de la República, pues es que acabe con el Poder Judicial de la Federación, pero por razones evidentes. Yo no haría otra cosa. Entonces vamos hacia un conflicto de poderes pospuesto, pero entonces sí de poder a poder, del Ejecutivo Federal contra el Poder Judicial de la Federación.
Eso me parece verdaderamente terrorífico. Y si estamos hablando de consecuencias verdaderamente alarmantes, pues esa que tú me estás planteando me alarma más que todas las demás. No, y si sigue conjeturando así, no bueno, vas a pues dormir en la noche. Conjeturas ¿no? que Pues derivan imagínate, lógicamente de toda tu primero los argumentación. narcotraficantes y ahora los Obrador persiguiendo a todos los mexicanos. Bueno, ahí está, parte de lo que deriva de esta discusión. Vamos a hacer una pausa. A ver, detengamos este carro y vamos a oxigenar un poco el ambiente, si les parece bien. El palomazo nos lo va a permitir porque nos ha preparado, ya saben ustedes, son bárbaros, que tienen ahí un humor particular, que no dejan títere con cabeza. Y vamos con ellos y después regresamos en esta. Gracias al palomazo que está con nosotros. Señor peje lagarto, te van a desaforar. Tú no quieres negociar. Ya no, no. Infarto. Sí. Dijiste que tú eres inocente, pero si te vas al bote, serías nuestro precedente. Y a Chente le diste las gracias, pues es tu principal promotor. Y aunque te provoque desgracias, tal vez lo que sientes amor, desaforar o no desaforar, es el dilema para gobernar. Desaforar o no desaforar, es necesario para inhabilitar. Desde lo alto del segundo piso, en tu sur ibas a acelerar, pero Marta dijo que de marzo no ibas a pasar. No entiendo. Señora peje lagarto, la PGR te tiene harto, te quieren traer bien corto, quieren meterte en el tambo. Dijiste que si no eres candidato, nadie llenará tu hueco, que no pongan a otro gato. Son tantos los que quieren ver caer al falso Mesías. Son tantos los que quieren comprobar tus profecías. Desaforar o no desaforar, es el dilema para gobernar. Desaforar o no desaforar, es necesario para inhabilitar. Desde lo alto del segundo piso, en tu sur ibas a acelerar, pero Marta dijo que de marzo no ibas a pasar. Pero Marta dijo que de marzo no ibas a pasar. Pero Marta dijo que de marzo no ibas a pasar. No, 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 no. Canal 52. Soy una mujer de hoy, trabajo, pero me gusta cocinar. El problema es que tú creas que es mi única virtud y no terminas de entender que a una mujer como yo ya no la mandarán. No seas tonto, yo elijo dónde y con quién cocinar. Soy una mujer de hoy, trabajo, pero
Diana San Cosme tenemos más de 160 cocinas integrales, al precio más bajo garantizado por escrito. Con un nuevo motor Gemi 5.7 litros más potente y una aceleración más rápida, la totalmente nueva Grand Cherokee pasa sobre cualquier deportivo. Y con nuestro exclusivo sistema de tracción permanente en las 4 ruedas, pasa sobre todo lo demás como un legendario Jeep 4x4. Premier Direct. Productos que tiene que tener. ¿Le haría usted esto a un fino sillón de piel? ¡Auch! ¡Claro que no! Pero como los accidentes ocurren, usted puede repararlo y dejarlo como nuevo otra vez con Liquid Leather. Haga que ese viejo sillón, este maltratado portafolio y esta agujerada chamarra de piel luzcan como nuevos otra vez. Es tan fácil de usar que solo tiene que aplicar en el área dañada este compuesto de alta tecnología al color exacto, cubrirlo con este parche, dejarlo secar y al removerlo tendrá una reparación perfecta y duradera. Viene en todos los colores y con una sencilla guía que le muestra cómo mezclarlos para igualar cualquier color. Hasta estos maltratados tacones pueden quedar como nuevos. Solo aplíquelo y déjelo secar. ¿Miles de pesos para cambiar el toldo del auto? De ninguna manera. Solo aplíquelo y déjelo secar. Adquiera ahora su Liquid Leather a un increíble bajo precio y le regalaremos un Insta Fabric para que repare roturas o quemaduras de cigarro de cualquier tela o tapiz. Canal 52. Se trata de un proceso político, no legal, aunque no es ilegal, pero quienes van a tomar la decisión no son jueces, no son abogados, no son especialistas en materias de derecho, sino meros políticos que van a decidir en función de sus intereses si la mayoría está de acuerdo, en este caso de los diputados, en levantarle o quitarle el fuero y ponerlo frente a un juez. En este caso es el PRI el que tiene la decisión final. Lo que está realmente en juego es que tenemos al candidato o al posible candidato con más apoyo en la ciudadanía desde la izquierda. Y la posibilidad es dejar que ese candidato llegue a las urnas y el grueso de los ciudadanos decidan si lo quieren, si no lo quieren, si están por esa opción, si están por otra, o quitarlo antes. Lo que sí es que va a tener los ojos claros, seguro, porque ya... Bueno, ya nos vamos, se acabó este tiempo, lamentablemente. Ya se cerró nuestra encuesta, nuestro televoto. La cerramos hace unos minutos. Gracias por todas sus llamadas, ahora sí que por sus miles de llamadas. 9,617 llamadas registró nuestro sistema de un voto por teléfono, no más. Y este es el registro final. 82% dice no al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, 18% dice sí, 7,922 por el no, 1,695 por el sí. Y bueno, pues no hay nada más que agregar en este sondeo que, como decíamos, se focaliza al auditorio que sigue este programa de televisión en Canal 52. Nos vamos, Jaime Sánchez Uzarrey. Cerremos con algo. Cerremos a lo mejor con reformular la pregunta para que cierre Álvaro, como tú quieras. No reformulo la pregunta. Me quedo con la conclusión de Álvaro y con el argumento del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si realmente ha habido un complot en contra de él, si este complot está plenamente acreditado, como nos ha dicho Álvaro, si este complot involucra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la forma en que López Obrador va a llegar a la presidencia es saltando de un fuero al otro fuero,
Yo me hago cruces y verdaderamente me persino para lo que va a venir en el próximo sexenio si llega a ser presidente de la República por el conflicto de poderes que se va a venir con el Poder Judicial de la Federación. Si así es, pues ni modo. Álvaro Arceo Corcuera. Bueno, por lo pronto te doy mi bendición y no te preocupes. O sea, no va a pasar ¿Pero hablas a nombre de eso. Dios o qué? ¿Hablas a nombre de Dios? No, pero puedo hablar con él para que no pasen estas cosas. Ya van a interceder No hay por que ti. ser cataclísmicos. Ahora, sí quiero referirme a una concertación perversa. Dicen, ¿lo puedes probar? No. En el momento que yo pueda, en ese momento se van a ver en problemas todos ellos. Pero sí puedo intuir, porque tengo la capacidad de raciocinio, de que hubo una reunión, porque lo supimos en Los Pinos el año pasado, en abril, donde estuvo el presidente de la Corte, el secretario de Gobernación, el presidente de la República, el procurador y el presidente Fox. Posteriormente, cuando se dio a la opinión pública que había ocurrido esa reunión, el presidente de la Corte sacó un desplegado, lo tengo, una nota ya, donde dice que fue a pedir ayuda para porque lo señala la fracción tal del artículo tal de la Constitución, donde efectivamente el presidente de la República tiene la obligación de auxiliar al Poder Judicial. La pregunta es, ¿de qué asunto fue a pedir auxilio? ¿De qué tamaño era el embarazo de la Suprema Corte que no lo podía resolver y tuvo que ir a pedir auxilio al mismísimo presidente de la República? Un día sabremos las respuestas. Pues ahí están los puntos que ustedes han puesto esta noche a la mesa. Gracias, Álvaro, por tu presencia. Encantado. Gracias, Álvaro Arceo Corcuera, asesor jurídico Andrés Manuel López Obrador, y gracias a Jaime Sánchez Ucerrey, analista político. Gracias, Jaime, por tu presencia. Carmen. Gracias a todos los analistas que también participaron a lo largo de esta emisión con sus opiniones, y por supuesto a usted por su opinión, la que haya tenido en este televoto, en esta teleconsulta, que nos vamos con ella. Así quedó este registro con el auditorio de Canal 52 de este programa especial que realizamos y que agradecemos mucho que nos haya acompañado a lo largo de esta emisión. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues yo me despido de usted en este espacio de Noticias Canal 52. Nuevamente le agradezco mucho. Ya nos veremos en otras ocasiones, en otras circunstancias, en otras fechas. Por lo pronto, gracias y hasta la próxima.